Apreciados amigos, hermanos, un saludo cordial en el pastor Luis Eguiluz con ustedes. En esta oportunidad vamos a estudiar y repasar la lección 12 para el 20 de marzo. Se titula El deseado de todas las gentes y nos presenta a Jesús como el Mesías, el Salvador, el que ha venido a darnos el perdón de los pecados. La lección se centra en cómo podemos nosotros liberarnos de toda esa carga del pecado solamente acudiendo a Cristo Jesús como Salvador, perdonador y como un amante restaurador de nuestras vidas. Vamos a prepararnos para estudiar esta lección. El versículo para esta semana se encuentra en Isaías capítulo 60, versículo 3, y dice: «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Este hermoso versículo, que va a ser el centro del estudio de esta semana, pues revela quién es este deseado de todas las gentes, aquel sobre quien se reflejan los rayos de luz del amanecer para la eternidad, a través del cual todos deben de caminar. La lección de esta semana trata de mostrarnos que como hijos de Dios debemos estar cerca al Señor, tratando de aprender de Él. Debemos estar en la escuela de Cristo. No pensar que nosotros podemos hacer algo para salvarnos, que podemos hacer obras para alcanzar el perdón o la salvación. No, de ninguna manera. El Señor nos insta, nos motiva, nos persuade a que dejemos el pecado, a que andemos en una nueva manera de vivir, en un nuevo camino, que nuestros pensamientos perversos, inicuos, se vuelvan al Señor. Y Él va a tener misericordia de nosotros. Tenemos que aferrarnos a las promesas maravillosas de Dios, de donde viene todo buen don perfecto y también de donde viene la salvación plena. Solamente en Jesús podemos encontrar perdón de pecados, ayuda en los problemas, en las dificultades, y de esta manera encontrar en Él la paz, la tranquilidad que necesitamos para poder sobrellevar las dificultades de este mundo. Muy bien, la lección de esta semana para el día domingo nos habla acerca de los efectos del pecado y nos lleva a Isaías capítulo 59. Allí nos menciona que el pueblo de Israel pregunta, ¿no? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Otra pregunta como ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero Él no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no nos escucha? Son preguntas que el ser humano se hace, en este caso el pueblo de Israel se hace. ¿Por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué no sentimos la mano de Dios actuando? Y la Biblia da una respuesta allí en el capítulo 59 de Isaías, en el versículo 2. Dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír su voz». Vemos claramente que el problema del pueblo era el pecado. El pecado había hecho una separación, una división entre Dios y su pueblo. Y no es porque Dios se separe del pueblo, sino es que el pueblo se separa de Dios. El pecado destruye nuestra relación con Dios. Nos conduce a la ruina, y una ruina eterna. El pecado nos aleja de Dios, hace que nos apartemos del Señor. Génesis 3:8 dice claramente que en el principio, después de que los seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza pecaron, se escondieron de Dios. No querían estar en la presencia de Dios, de un Dios santo que todo lo ve. Sintieron su desnudez, sintieron su incapacidad y su imperfección, porque el pecado eso es lo que hace. Nos hace ver avergonzados, nos hace ver humillados, porque nos denigra, nos pervierte y nos quita esa santidad que Dios nos ha dado. ¿Qué hace Dios? Trata de salvarnos. ¿Qué hace el pecado? El pecado hace que rechacemos las propuestas de Dios. Es el lazo que Dios quiere tender para acercarnos a Él. Así que nosotros
debemos aceptar esa invitación de Jesús, ese puente que el Señor ha puesto allí, que es Jesús. Nosotros no debemos tolerar ningún pecado en nuestra vida. No debemos permitir que nada sea un obstáculo o sea un problema. Más bien debemos buscar la solución que está en Cristo Jesús. Luego nos hace una pregunta. ¿Quién es perdonado? La Biblia nos presenta en Isaías 59 que el panorama del ser humano es terrible, es alarmante, es desesperanzador. Pero también la Biblia nos dice que en Jesús hay esperanza, esperanza de redención para el ser humano pecador. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? La respuesta obvia es todos. La Biblia dice claramente, porque no hay justo ni aun uno. Aún en Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. La Biblia es clara, todos hemos pecado, todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos alcanzar el perdón. Sin el perdón estamos perdidos. Así que el factor decisivo en el juicio es quién recibió y sigue recibiendo el perdón por tener fe en Jesús. Cada uno de nosotros va a ser tocado por el Espíritu Santo para que aceptemos la invitación de Jesús. Pero muchas veces no lo vamos a hacer porque el enemigo también está trabajando para poner en nuestro corazón la resistencia. Algunos piensan que por sus obras, algunos piensan que por sus actos, por sus hechos, algunos piensan que van a encontrar justificación en sus pensamientos de hacer las cosas a su manera, pero no. La Biblia dice claramente que por la obediencia a la ley, por las obras de la ley, por las obras aparentemente buenas, no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. La fe obra por el amor del Espíritu de Dios que obra, trabaja, persuade el corazón humano y de esta manera podemos nosotros ser una persona diferente, transformada, porque ese es el secreto de la vida cristiana, ser transformados por el poder de Dios para ser una vida nueva, para ser una criatura nueva, para nacer de nuevo. Todo esto es manifestado a través de la palabra de Dios en la vida de Jesús, para que cada uno de nosotros podamos tener la seguridad de la salvación en Cristo. Y esto nos lleva pues a tener una respuesta, la respuesta de obediencia a los principios, a la palabra, a la ley de Dios. En el juicio, Dios se vale de las obras como evidencia para sus criaturas, para que puedan ellos mostrar que su aceptación a Dios fue real. Y eso se ve a través de sus actos, de sus obras, de sus palabras, de sus pensamientos. La transformación verdadera, genuina, real, viene en una persona que ha sido perdonada, se siente perdonada y actúa como perdonada por la transformación lograda por el Espíritu Santo en su vida de una manera completa, 100%, que nada ha dejado oculto ni secreto para Dios, sino ha sido transformado plena y completamente. Este es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Continuamos con la siguiente parte. Se titula Llamado Universal. Nos lleva a Isaías 60, versículo 1 y 2, que dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El llamado de Dios es para todos, para que nosotros podamos ser una luz para el mundo. La liberación de Dios es para todos, está a la mano de todos. Esa luz en la oscuridad que nos guía hacia Cristo. El Señor quiere que nosotros, así como su pueblo fue sacado de la esclavitud, fue sacado del exilio y llevado a una tierra que fluye leche y miel, el Señor quiere también sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y llevarnos a una tierra de bendición. Cuando habla aquí de Sión, se relaciona con Jerusalén, porque Dios quiere salvar a su pueblo, quiere llevarlo a un lugar seguro. La gente del mundo siente atracción por Jerusalén, porque
es donde se manifiesta la presencia de Dios, la bendición de Dios. Génesis 12, 2 y 3 nos habla acerca de la bendición de Abraham para todas las familias del mundo. En ti serán benditas todas las naciones. Ese pacto que bendecería al mundo está reflejado en el pacto de Dios con Abraham, pero también en el pacto que Dios realiza con su pueblo. Isaías trató de restablecer a su pueblo a su destino original, alcanzar a todos, a los extranjeros, a los que están extraviados, a los que están lejanos, así como nos dice Isaías capítulo 56 y en el versículo 7 dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En este contexto tenemos que entender que Dios nos llama a todos. No todos respondemos de la misma manera, pero el llamado es universal. Dios es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Nosotros tenemos que reflejar esa luz. Tenemos que llevar esa luz a los demás. Tenemos que mostrar al mundo que la bendición de Dios recae sobre nosotros porque somos sus hijos y que ellos también han sido llamados para ser salvos, para compartir esa luz, para que el mundo conozca que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que está por encima de todas las cosas y que en esta tierra se manifiesta a través de su pueblo, los que son fieles a Dios y a su palabra y son obedientes. En realidad, este deseo de toda la gente trae cosas maravillosas. Ahora nos dice que viene el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, a consolar a todos los enlutados. En quien se cumple esto es en Jesús. Cuando Isaías da esta profecía, estas buenas nuevas para Sión, el Señor estaba esperando que el pueblo reaccione para que se cumpliese en su época, pero cuando Cristo viene, Él dice: estas palabras se han cumplido hoy día. Entonces, el año de buena voluntad, el año de liberación, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. No solamente liberarlos de la cárcel física, sino de la cárcel en la cual están presos por el pecado, por Satanás, que los tiene sometidos. Esta liberación es realmente magnífica, porque también en Levítico 25:10 nos menciona allí que muchos habían estado entregando sus propiedades por la pobreza, vendiéndolas, deshaciéndose de ellas, pero después de 50 años venía una renovación de todo y recibían sus propiedades. En ese año de buena voluntad recibían de vuelta las cosas que habían vendido, habían perdido, los esclavos eran liberados, las tierras eran devueltas. Realmente era un júbilo, ¿no? Por eso se llama el jubileo. Este año de la buena voluntad del Señor es un año en el cual se relacionaba con el día de la expiación, el día en que se tocaban las trompetas. Era esperado, era un momento que el pueblo con expectativa veía que se acercaba y decían: por fin voy a regresar a mi tierra, a la tierra de mis ancestros, voy a regresar a mis propiedades. Y entonces tenía esa esperanza. Ese mismo clamor el Señor lo traslada a la vida espiritual, porque va a llegar el momento en que vamos a regresar a nuestra tierra prometida, a la que el Señor nos ha dicho que Él ha ido a preparar. Y entonces también nosotros seremos liberados de esta esclavitud del pecado. No estaremos más presos en las redes de Satanás. Estaremos libres para hacer todas aquellas cosas que el Señor nos ha prometido hacer. Viajaremos, conoceremos, no estaremos limitados por este cuerpo de pecado. Estaremos liberados para agradar a Dios en todos los aspectos de la vida. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos presente. En Cristo nosotros vamos a entender
la plenitud del amor de Dios y vamos a tener ese año de buena voluntad, de gratitud, de jubileo, de gozo con todos los redimidos. Después de que el Mesías, de que Jesús allí en Nazaret había leído y había mencionado el cumplimiento de las profecías con su persona, de que Él había venido para que ellos vieran el amor de Dios manifestado en el Salvador, que había venido a dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos y había venido a dar paz y a mostrar pues todo lo que el Señor había prometido ya desde Isaías. El Señor no menciona el día de venganza, porque el Señor lo tenía reservado para más adelante. Ya en Mateo 24 él menciona claramente que el día de la venganza está relacionado con la segunda venida, con los juicios divinos que vendrán en el futuro. Isaías también menciona que este día grande y espantoso de Jehová, como lo dice también Joel 2:31, Malaquías 4:5, se cumplirá cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra a dar justicia, a derrotar a sus enemigos, a librar a los oprimidos de su pueblo que en realidad necesitan, claman por una liberación después de que ha sido este mundo tomado por Satanás. Todo lo que el Señor nos anuncia, porque Jesús también vino a mostrar que nosotros debemos ser amorosos, compasivos, si nos golpean una mejilla, dar la otra, que si nos dicen que llevemos una milla, vayamos dos. Toda esta misericordia, compasión que el Señor muestra. Algunos dicen, ¿cómo es posible que ahora Él venga a destruir, que venga a matar, que venga a traer fuego de destrucción? Pero es que el Señor nos ama y Él sabe la justicia en su magnitud, en su plenitud, cómo se da, ¿no? Yo lo puedo ilustrar como un médico que ve a un enfermo con un tumor que lo está destruyendo y tiene que usar el bisturí para eliminar ese tumor y quitarle ese tumor que está haciéndole daño y está matándolo. De igual manera, también el Señor, como un médico, va a extirpar el tumor del pecado y también con el pecado a todos los pecadores, para que de esta manera su creación restaurada, renovada, pueda disfrutar de la bendición de la vida eterna, de la felicidad que trae el seguir a Jesús de una manera genuina, íntegra, y en la cual se manifiesta desde aquí en la tierra un reconocimiento a Él como Creador, como Señor, como Redentor, como Salvador, como Juez justo, como Dios poderoso. Por esta razón, nosotros tenemos que esperar este día del día de la venganza, el día del Señor, con ansiedad, ¿no? O sea, de manera ansiosos de que el Señor cambie todo este sistema de cosas, pero no con temor, no con miedo, porque el miedo lo tienen aquellos que no se arrepienten, que no buscan a Dios, que no están en comunión con Dios y que más bien están viviendo en el pecado. Para ellos es temor y un miedo de destrucción. Pero para nosotros va a ser un gozo que el Señor venga y establezca las cosas como deben ser, ponga las cosas en su lugar, a Satanás donde debe estar, a los pecadores también donde deben estar, y entonces restaurar todas las cosas, renovar todas las cosas para honra y gloria de su nombre y para que su nombre sea dignificado, restaurado, como debería haber estado siempre. Pero por causa del enemigo fue vituperiado. Llegando al final de esta lección, podemos decir que hay algo importante para nosotros. Dios, cuando unge al Mesías, lo unge para que cumpla una misión, pero también el Señor nos llama a nosotros para que seamos ungidos, para que seamos separados para un uso sagrado, para que podamos ser llenos de su Espíritu Santo y también podamos transmitir esa paz, esa liberación, ese amor a todos aquellos que nos rodean. Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a sí mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista a los ciegos y también el que venía a traer la luz a este mundo. Esa actitud impresionante, ese maravilloso significado de sus palabras atrajo a los oyentes con un poder sin igual. Pero también nos habla del día de la venganza de Dios,
que será el día del furor de su ira. ¿Quién podrá soportar ese momento de su venida? Si a muchos han endurecido sus corazones a Dios, pero muchos habrán preparado sus corazones para este momento. Satanás trata de engañar, trata de preparar a un pueblo rebelde para que se oponga a Dios. Pero también el Señor está preparando hoy día a un grupo de fieles que estarán dispuestos a estar frente a las dificultades con el poder de Dios. Recordemos, Dios purifica una sociedad injusta quitando a los rebeldes y restaurando al remanente que se aleja de los pecados que los ha separado de Dios. Debido a las bendiciones de la presencia de Dios, las personas de otras naciones se sienten atraídas hacia Dios. Y su pueblo, que también puede disfrutar del tiempo aceptable de Dios, que es proclamado y provisto por el Mesías, el remanente del Señor será restaurado. Los rebeldes serán eliminados. El Señor quiere que tú y yo estemos preparados, no viviendo con temor y con miedo de lo que se viene, sino con una expectativa alegre, porque las promesas de Dios están pendientes, están al tanto y serán una forma de premiar a aquellos que han puesto su confianza en el Señor. El deseo de todas las gentes es Jesucristo para todas las naciones. Es el Salvador para todos aquellos que quieren encontrarse con su Dios, con su Señor y su Salvador. Que la lección de esta semana nos ayude a acercarnos a Dios, a buscar ser ungidos por el Señor, a buscarse un elemento de reconciliación entre Dios y el hombre, que podamos ser discípulos genuinos del Señor, y el Señor va a hacer su obra a través de ti y de mí. Que el Señor nos bendiga en esta oportunidad que estamos estudiando su palabra. Feliz día y feliz semana.